Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y vengo a contarles lo siguiente. Dado la pandemia, la administración Trump, antes de salir del poder, dejó invocada la Ley de Salud Pública que indicaba que la frontera obviamente debía estar cerrada porque los países todos estaban cerrados debido a la pandemia. Al estar cerrados, nadie podía procesar a esos migrantes que estaban esperando en el sur de los Estados Unidos, exactamente en territorio mexicano, en un acuerdo migratorio que logró Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador. Acuerdo que en este momento está en crisis porque la frontera está abarrotada como nunca. Por lo tanto, se le crea un problema también al vecino del sur. Esa ley de salud pública que se invocó durante la era de Trump todavía está vigente. Joe Biden no la ha cancelado. Sin embargo, bajo esta administración está ocurriendo lo siguiente. Los adultos son rechazados, las familias son rechazadas, los migrantes que vienen solos son rechazados, no se les permite pasar. ¿Por qué se les permite pasar a los niños que vienen solos? O sea que los niños están separados de sus padres. Sí. Como ocurría en la administración Trump, sí. O sea que los niños están en las jaulas que tanto criticaron y que tanto señalaron como algo extraordinario durante la era Trump. Sí, están en las jaulas. O sea que esos centros de acogida siguen existiendo. Sí. Siguen existiendo y existían desde antes de la administración Donald Trump, como muchos de ustedes lo saben, pero muchos aún lo desconocen. Durante la era de la administración Obama, esas jaulas fueron creadas con el propósito de alojar menores. Entonces, esas jaulas no fueron criticadas, a pesar de que durante la época de la administración Obama fue la época en que más migrantes fueron deportados de los Estados Unidos hacia la frontera sur. Allí los dejaban en algún lugar de la frontera, eran soltados para que ellos buscaran cómo llegar hasta su país originario. Recuerdo aún cómo en las redacciones de noticias de diferentes canales de televisión por los que pasé durante esa época, era llamado el deportador en jefe. Deportador en jefe que fue denunciado en los reportajes que hice durante esa época, pero que no era Vox Populi en los medios hegemónicos de comunicación, solamente al interior de las redacciones de noticia y en los informes parecía no trascender. Pero la realidad es esa. La realidad es que esas jaulas, así como las llamaron los medios hegemónicos durante la era Trump, existieron durante Trump y todavía continúan existiendo. Con la diferencia de que ahora, a tan solo 2 meses en esta nueva administración Biden, pues la crisis migratoria se ha disparado. Se ha disparado más que en los últimos 20 años. Estos números jamás habían sido vistos durante las 2 últimas décadas. No hay que ser muy astuto para darse cuenta que cuando los niños vienen solos y llegan hasta el borde de una frontera para ingresar a un país, alguien los ha mandado. Durante esta administración Biden, esos niños entran. A esos niños no acompañados por ningún adulto, padre o tutor, se les permite entrar a los Estados Unidos, a esos centros de acogida y allí esperan por un proceso de migración. Según datos de la patrulla fronteriza, el incremento en el ingreso de menores de edad a los Estados Unidos se ha disparado en un 60%. Además de la irregularidad de la entrada de menores no acompañados a los Estados Unidos, que deja más preguntas que respuestas, porque aún no tengo las respuestas en dónde están esos niños, por qué los dejan entrar,
quiénes se hacen responsables de ellos, a quién van a buscar, dónde están esos tutores, cómo los localizan, cuánto tiempo pasan en esas jaulas o en esos centros de acogida que ahora se llaman las hieleras, en donde según la ley deberían permanecer un cierto número de horas, pero pasan los días, pasan las horas y los niños continúan allí. Sin embargo, recuerden el número, más de 10,000 niños han entrado en estos últimos 2 meses a los Estados Unidos, de los cuales solamente las autoridades migratorias confirman, según data, que tienen en su poder un poco más de 4,000. ¿Dónde está el resto de niños? ¿Y qué está ocurriendo al sur de esta frontera? Está ocurriendo lo que siempre ha ocurrido. Hay un tráfico humano, hay un tráfico de armas, hay un tráfico de drogas, hay tráfico de órganos, hay tráfico de menores. Según fuentes apostadas en la zona de absoluta y entera confianza con los que he trabajado durante años cubriendo crisis migratorias, crisis de migrantes, tengo que informar lo siguiente. Por cabeza se está cobrando para el trayecto entre $6,000 y $9,000 por migrante, para que esos coyotes, esos traficantes de personas, de seres humanos, los traigan desde un país de origen, como puede ser Salvador, Honduras, México, Nicaragua, hasta la frontera con los Estados Unidos. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la que ha realizado la actual administración Biden. La frontera no está abierta, pero la esperanza está sembrada. Se les ha dicho a estas personas, a estos migrantes en países en crisis, que pueden venir a los Estados Unidos porque en algún momento serán legalizados. Vuelvo y recuerdo, al interior de Estados Unidos hay cientos de miles de migrantes que llevan años esperando, viviendo en las sombras y aún no han sido legalizados. Esto es un juego con la esperanza y con la integridad del ser humano. Pero no solamente es un juego, sino que también es un riesgo contra la integridad de los menores. ¿Quién está representando a esos menores? ¿Cuánto le cuesta también al contribuyente estadounidense mantener este juego macabro de uso utilitario de estos seres humanos, albergando en ellos la esperanza de una vida mejor en un país absolutamente azotado, en crisis, cerrado, en donde ciudades enteras principales de este país, Estados Unidos, aún no tienen derecho a abrir sus comercios, aún no tienen derecho a la libre movilidad, en donde ciudadanos estadounidenses aún no tienen derecho y les es negado el derecho a trabajar, en donde ciudadanos estadounidenses están esperando como la gran dádiva del gobierno los $1,400 que les va a solucionar la vida en 2021. De cheque en cheque, de 1,000 en 1,000, de 600 en 600, de 1,400 en 1,400, piensan tener al estadounidense para que vaya librando poco a poco lo que ha significado esta situación de salubridad mundial que ha permitido a los gobiernos no solo de este país, sino de muchos otros países manejar y manipular los pueblos a su antojo. Bajo el yugo del miedo, bajo el yugo de la mentira, bajo el yugo de las verdades a medias, los pueblos siguen manipulados. Los pueblos siguen amordazados, los pueblos siguen silenciados. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy a mediados de marzo de este 2021, que pinta muy poco prometedor realmente con las medidas de esta administración. Esto no es un asunto político, esto no es un asunto de derecha a izquierda, esto no es un asunto de demócratas o de republicanos. Esto es un asunto humano que nos compete a todos. Esto es un asunto en donde hay que preguntarse por qué las prioridades están invertidas, por qué ciudadanos estadounidenses aún no han podido tener el derecho a expresar su desacuerdo
con las actuales medidas de cuidado de la salud. ¿Por qué en principales ciudades de los Estados Unidos, miembros del Partido Demócrata, ciudadanos y manifestantes salen a las calles cada fin de semana a manifestarse en contra de la actual administración? El juego es difícil, la realidad es compleja. Joe Biden parece no llenar las expectativas ni siquiera del partido que lo eligió. Así estamos hoy, en este momento, en los Estados Unidos, con una frontera sur atestada en espera de que les den paso a esa cantidad de seres humanos que han sido engañados, no solamente por traficantes humanos, sino por traficantes de esperanzas. Pero lo peor y lo más preocupante es dónde están los niños. En eso me quedo hoy, averiguando, rastreando y siguiendo la información que no solamente me dan las autoridades locales o las autoridades federales, que como periodista ya aprendí la lección. No se pueden leer sino entre líneas. Las fuentes, aquellos que están en el campo, ir, frecuentar, mirar, indagar, preguntar y hablar directamente con las víctimas es lo único que te da un acercamiento a una información veraz. Y que sin duda seguirle la ruta a los dineros que alimentan estas esperanzas migratorias en miles, en cientos, en millones de personas, me va a llevar a conocer la verdad. No siendo más por hoy, ahí te lo dejo. Porque Isabel Cuervo te dice lo que los medios callan.